Ejemplo número 4. Calcula el vector resultante de la siguiente suma de vectores utilizando el método de las componentes. Al igual que en el ejemplo número 3, vamos a utilizar la plantilla que vimos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Al finalizar el video o al finalizar esta grabación, vamos a mencionar algunos conceptos que se vieron nuevamente en el ejemplo número 3. Esto con el objetivo de recalcar la información vista previamente. Comencemos calculando, utilizando el paso número 1, calculando la componente X y calculando la componente Y de cada una de las fuerzas. Esto se realiza colocando los valores de cada una de ellas en la fórmula correspondiente. Para la fuerza 1 en X colocamos los 190 newtons a 200 grados. Para la fuerza 1 en Y, los 190 newtons a 200 grados. Con función seno y con función coseno para obtener Y y X. Sustituimos esos valores en la calculadora y tenemos 190 por el coseno de 200 grados. Esto nos da un valor de menos 78.54. Menos 78. .54 unidades newtons. Luego cambiamos la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno y obtenemos el valor de menos 64.98 para la componente Y. Nuevamente utilizamos la fórmula ahora para obtener la componente X de la fuerza 2 y la componente Y de la fuerza 2. El valor de la fuerza 2 es de 270 newtons. El ángulo de la fuerza 2 es 330 grados. Fuerza 2, 270 newtons, ángulo 330 grados. Obtenemos el resultado. 270 por el coseno de 330 nos da un valor de 233.82. Este 6 que está aquí redondea el 82 a 83. 233.83 unidades newtons. Cambiamos la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno y obtenemos la componente en Y, que serían 135. 135 negativo. Unidades newtons. Hacemos lo mismo para obtener la fuerza 3. La componente de la fuerza 3 en X, el valor de la fuerza es 40, el ángulo son 20 grados, 40 newtons, 20 grados. Sustituimos para obtener la componente en X, 40 por el coseno de 20, nos da un valor de 37.58. Este 7 que está aquí redondea a 59. 37.59 unidades newtons. Cambiamos la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno y nos da 13.68. 13.68 unidades newtons. Cada uno de los valores que están subrayados se suman y se obtiene la sumatoria de fuerzas en X. La fuerza 1 en la dirección X tiene un valor de menos 78.54. La fuerza 2 en la dirección X tiene un valor de 233.83. La fuerza 3 tiene un valor de 37.59. Lo mismo para las fuerzas en Y. La fuerza 1 en Y, 64.98. La fuerza 2 en Y, menos 135. Y la fuerza 3 en Y, 13.68. Realizamos los cálculos. Menos 78.54 más 233.83 más 37.59. Nos da un valor de 192
192.88. 192.88 unidades newtons. Hacemos lo mismo, pero ahora en la dirección Y. 64.98 menos 135 más 13.68 y nos da un valor de menos 186.3 unidades newtons. Estos valores se tienen que graficar tal como lo menciona el paso número 3. La componente de la fuerza en X la hemos trazado siempre en color verde. En este caso, la componente en X es de 192.88. 192 sumatoria de fuerzas en X, 192.88 unidades newtons. La sumatoria de fuerzas en Y la hemos mostrado siempre en color rosa, que en este caso es 186.3. La sumatoria de fuerzas en Y menos 186.3. Trazamos las líneas paralelas, tanto para la de color verde como para la de color rosa. Formamos el rectángulo y posteriormente trazamos la línea del vector resultante, que es este que está aquí. Este vector no es otra cosa más que la fuerza resultante. Este es el valor que me interesa. También me interesa conocer el ángulo, que va desde el eje X positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj y que se llama θr. El valor de θr, recordemos que se elige dependiendo del cuadrante. Eso se hace en uno de los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer aquí ahora es sustituir el valor de la sumatoria de fuerzas en X, el valor de la sumatoria de fuerzas en Y en esta fórmula para obtener la magnitud de la fuerza resultante. Esta magnitud de la fuerza resultante no es otra cosa más que la magnitud de esta flecha. Vamos a colocar el valor y sería la sumatoria de fuerzas en X 192.88 unidades newtons. La sumatoria de fuerzas en Y sería 186.3. He colocado un valor positivo porque al elevarlo al cuadrado, de todas formas va a ser positivo. Entonces aquí colocamos estos valores, 192.88 elevado al cuadrado más 186.3 elevado al cuadrado, y esto nos da un valor de 268.16. 268.16 unidades newtons. Este valor es la magnitud de la flecha en color rojo. Ese es el valor de la magnitud. A continuación calculamos lo que es el ángulo. El ángulo se obtiene como la sumatoria de fuerzas en Y, que sería 186.3, la sumatoria de fuerzas en X, 192.88, y esos valores se sustituyen aquí en esta fórmula, siempre con valores positivos. La componente en Y, 186.3, la componente en X, 192.88. Ambos valores positivos independientemente de lo que hayamos visto en lo que es nuestro plano cartesiano. Tangente inversa 186.3 sobre 192.88. Esto nos da un valor de 44.00 grados, es decir, 44 grados. Ahora, en el paso número 6 vamos a elegir la fórmula correspondiente para θr según el cuadrante en el que se encuentre. Nuestro vector se encuentra en el cuadrante número 4,
Por lo tanto, la fórmula que yo voy a elegir para teta r es 360 menos teta, que es lo que voy a colocar aquí. 370 menos teta. Porque el vector está en el cuarto cuadrante. Por esta razón. Una vez que ya tenemos eso, sustituimos el valor. Y tenemos que teta r va a ser igual a 360 menos el valor del ángulo que habíamos obtenido acá, que es 44 grados. Y el valor de teta r sería 360 menos los 44 grados, son 316 grados. Este valor es un valor que está subrayado. Básicamente ese ángulo, que serían 316 grados, sería el ángulo resultante del vector resultante. ¿Cuánto vale la magnitud? La magnitud 268.16. 268.16 unidades Newton. Y este es nuestra fuerza resultante. Ahora, si nosotros graficamos nuestros vectores iniciales, que son estos que está aquí, dentro de un plano cartesiano, el primer vector son 190 newtons a 200 grados. El segundo vector es de 270 newtons a 330 grados. 270 newtons, 330 grados. El tercer vector, 40 newtons a 20 grados. Toda esta información está trazada aquí. Ahora vamos a trazar el vector resultante. Recordemos que el vector resultante, aquí para este ejemplo, nuevamente, este vector resultante es básicamente el resultado de la suma de los vectores anteriores. Básicamente el resultado de esta suma. Si nosotros tuviéramos aquí un pedazo de un objeto que está sujeto a estas tres fuerzas, ese objeto se movería ¿en qué dirección? Se movería a 316 grados, que sería el ángulo. ¿Con qué fuerza? Con una fuerza de 268. 316 grados, aquí son 270. 270 para 300 serían 30 grados más. Para 316 serían 43 grados más aproximadamente. Entonces, ¿dónde estaría ese vector resultante? Ese vector resultante más o menos estaría por aquí. ¿Cuál es la magnitud de ese vector resultante? 268.16. 268.16 unidades newtons. ¿Cuál es el ángulo al que se encontraría ese vector resultante? 316 grados. Es decir, de aquí a acá habría un ángulo teta r de 316 grados. Ahora, si nosotros tenemos las tres fuerzas en color azul y están actuando sobre un objeto, ese objeto al final de cuentas se movería en esta dirección que está dado por este ángulo con esta fuerza. Básicamente esto es la fuerza resultante. Si nosotros quitáramos estos tres vectores de color azul y pusiéramos a una persona con esta fuerza, pues básicamente tendría la misma dirección. Ahora, nosotros habíamos hablado sobre otro vector llamado vector equilibrante o fuerza equilibrante. La fuerza equilibrante básicamente está directamente en dirección opuesta. En este caso estaría por acá. La magnitud de la fuerza equilibrante tendría que ser la misma que la del vector resultante, es decir, 268.16 unidades newtons. En este caso, como el valor del ángulo está arriba de 280, le resto a este ángulo los 180 grados. Es decir, 360 menos 180 grados, el ángulo sería 136. Este vector equilibrante, que está aquí, tendría un ángulo de inclinación llamado teta equilibrante igual a 136
unidades grados. Entonces, la fuerza equilibrante es esta de acá y el ángulo al que se encuentra la fuerza equilibrante es esta. Mientras que el vector o fuerza resultante es esto que está aquí y el ángulo de la fuerza resultante es esto que está acá. Hasta aquí concluimos la explicación de estos dos pequeños conceptos, que viene siendo el concepto de la fuerza resultante y más que nada el concepto de la fuerza equilibrante. Más adelante en alguno de los ejemplos es probable que ya no los mencione y simplemente veamos la metodología de lo que es la suma de vectores. También vamos a poner ejercicios que no necesariamente se plantean en este formato que colocamos aquí en los ejemplos del 1 al 4. Es decir, donde te dan ángulos de 200 grados, 330 grados, 20 grados, sino que en su lugar te van a decir, no sé, 190 newtons a 40 grados al noreste, 270 newtons a 30 grados, no sé, al suroeste, etc. O en su defecto te van a dar una figura. Allí probablemente esta plantilla ya no sea suficiente para resolver ese tipo de problemas. Voy a colocar más ejemplos, probablemente 2 más, donde vamos a enfatizar este tipo de conceptos que es nuestra plantilla y posteriormente veremos algunos ejemplos donde solamente se colocarán vectores dentro de un plano cartesiano y se te pedirá calcular la fuerza resultante o en su defecto la fuerza equilibrante.